Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí presentes. En nombre de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca les quiero agradecer por el lugar que nos han dado. Es un orgullo para nosotros estar aquí. Y en esta oportunidad les vamos a presentar el primer trabajo que trajimos para este congreso, que es el índice de confianza por zonas. Así que si les parece, arrancamos. En primer lugar, tenemos que entender y tener bien claro qué es el ICO, que de acá en adelante nos vamos a referir al índice de confianza por zonas como el ICO. Es un instrumento de decisión para el productor en base a lo ocurrido, ¿sí? Es un instrumento, ni más ni menos que un instrumento en base a lo que ha ocurrido. Pero de ninguna manera tenemos que creer que es un instrumento que permite predecir, sino más bien explicar, ¿no es cierto?, qué es lo que ha ocurrido. Básicamente, el ICO es un indicador de variabilidad de una región en particular, en referencia al total nacional, en términos de área y rinde. En palabras sencillas, lo que queremos saber es si una región en particular tiene una gran variabilidad en términos de rinde o si es relativamente estable, y lo mismo vamos a querer en términos de área. Vamos a querer saber, ¿no es cierto?, esta variabilidad, digamos, cómo se da en cada región. Entonces, miremos las gráficas. En la primera gráfica les mostramos el área. Tenemos, por ejemplo, el NEA, que tiene un comportamiento de esta manera. En este gráfico les estamos mostrando la campaña 2009-2010 hasta la última campaña, la 18-19. Y también tenemos la cuenca del Salado, repito, en área. Entonces, si observamos la gráfica con un poquito de detenimiento, vamos a pensar, o tenemos que pensar, bueno, ¿dónde es más confiable? En este caso, el girasol. ¿Qué les parece? ¿En una situación como esta, en términos de área, o en una región en la cual es más estable? Obviamente, el segundo caso. ¿Qué pasa con el rinde? Bueno, nuevamente les traemos dos gráficas, fíjense. El centro de Buenos Aires es la línea azul, mientras que el NEA es la línea roja. ¿Qué es más confiable o en dónde me podría sentir más confiable con este cultivo? Bueno, evidentemente, ¿no es cierto?, en el primer caso. Bien. Pasemos a hablar de rinde. Fíjense, esto es rinde nacional. Les estamos mostrando qué ha ocurrido desde la campaña 2003-2004 a la campaña 2018-2019. Y el rinde lo ven en esta linita roja, ¿no es cierto?, que está por aquí. Y aquí tenemos en el eje de la derecha los quintales por hectárea. Evidentemente podemos diferenciar dos momentos, llamémosle, o dos estatus, si se quiere. En un primer tramo, que va desde la campaña 2003-2004 a la campaña 2013-2014, tenemos un rendimiento promedio de 17,7 quintales por hectárea. Sin embargo, en las últimas 5 campañas, es decir, desde la 14-15 en adelante, tenemos un rinde promedio que está por encima de los 21 quintales, 21,1 quintales por hectárea, definiéndose así claramente un nuevo estatus tecnológico para el girasol. ¿Cómo sigue el análisis? Bien. Nosotros tomamos y analizamos las 7 regiones del PAS que representan el 95% del área girasolera argentina. No sé si se puede ver en el mapa, tomamos el NEA, el centro norte de Santa Fe, el norte de La Pampa, oeste de Buenos Aires, centro de Buenos Aires, el sudeste de Buenos Aires, sur de La Pampa, sudeste de Buenos Aires y cuenca del Salado. Y lo que analizamos, o lo que calculamos, fue el rinde nacional de lo que nosotros llamamos los 3 años buenos. Básicamente lo que hicimos fue analizar, bueno, de la campaña 2003-2004 a la 18-19, cuáles son los rindes a nivel nacional, sacamos un promedio y nos fijamos el rinde específico de cada una de las campañas, si estaba por encima o por debajo de este promedio. A los 3 mejores, las 3 mejores campañas en términos de rinde, los llamamos los 3 años buenos. Y fíjense en las campañas, tenemos 2014-2015, 2015-2016 y la última campaña, la 18-19. Evidentemente y obviamente, estos 3 años buenos coinciden con el nuevo estatus tecnológico que recién les estaba mostrando. Volvamos a la definición de ICO y necesitamos que esto quede claro qué es lo que estamos tratando de medir para que tenga algún tipo de interpretación el valor que vamos a terminar calculando. Como les decía, tiene dos componentes, el componente de área y el componente de rinde. ¿Qué vamos a estar evaluando en términos de área? La máxima superficie implantada a nivel regional, en relación a la mínima superficie a nivel regional, ¿yo qué voy a esperar de ahí? ¿Qué voy a querer de mi área?
obviamente que no haya tanta variabilidad. Si quiero que la máxima sea lo más parecida a la mínima. Y eso relativizado con el mismo cálculo a nivel nacional. Me voy a fijar máxima área a nivel nacional en relación a la mínima área a nivel nacional. ¿Qué pasa con el rinde? Bueno, en este caso, fíjense, está definido como la razón entre la media nacional de los llamados 3 años buenos en relación a la media regional de los 3 años buenos. El cociente entre el componente del área y el componente de rinde va a ser el denominado ICO, ¿sí? Les muestro un ejemplo. Veamos para la cuenca del Salado. Tenemos la máxima área de la cuenca del Salado, 100.000 hectáreas. La mínima área, 72.000 hectáreas. En términos nacionales, máxima área, 2.700.000 hectáreas. Mínima área, 1.285.000. Calculamos los cocientes y de esa manera sacamos el 0,66, que es el subíndice de área. En términos de rinde, como les contaba, el rendimiento medio nacional, a nivel nacional de los 3 años buenos en relación a la media regional de los 3 años buenos. Y de esa manera calculamos el ICO, que fíjense en este caso, Cuenca del Salado nos dio 0,72. Pero bien, ¿cómo clasifica el ICO? Bien, ¿cómo vamos a definir los rangos de confianza? Si el ICO, que es ese último cálculo que les mostraba para la Cuenca del Salado, es menor a 1,2, lo que me está indicando es que hay poca variabilidad, tanto en área como en rinde. Si ese índice está entre 1,2 y 1,5, vamos a decir que es confiable. Y si es mayor a 1,5, va a ser poco confiable. ¿Está bien? Menor a 1,2, muy confiable. Entre 1,2 y 1,5, confiable. Y mayor a 1,5, poco confiable. Entonces, veamos qué pasó con este cálculo para las 7 regiones PAS que les contábamos que representan el 95% del área girasolera. Tenemos las regiones, que ya se las enumeré recién, la representatividad en términos de área, ¿sí? Nos fijamos, por ejemplo, en NEA, qué representatividad tenía en área para la campaña 17-18 y qué representatividad tuvo para la 18-19 y sacamos un promedio. Entonces, por ejemplo, el NEA representa el 22,4% del total del área girasolera. Bien, y ahora veamos los índices. Tenemos un subíndice de área, acá, y un subíndice de rinde, y recuerden que el cociente entre área y rinde nos va a dar el ICO total. Los coloreamos, ¿sí? Fíjense que los que están en rojo nos indican poca confiabilidad, poco confiable, y los que están en naranjita, confiables, ¿sí? Entonces, más allá de ver un análisis área por área, que nos podríamos detener ahí, pero el tiempo es corto, veamos qué pasa con el subíndice de rinde. Fíjense que todos están por debajo de 1,2. Es decir, que en términos de rinde, en todas las regiones, en las 7 regiones que nosotros analizamos, vemos que es muy confiable el girasol. Ahora, ¿qué pasó con el área? Bueno, acá la situación, ¿no es cierto?, valga la redundancia, es más variable. Por ejemplo, en el NEA, fíjense los colores, bueno, no sé si ustedes lo ven bien el rojo, pero tenemos en el NEA un subíndice de área de 3,38. Es decir, tiene una variabilidad importante, que es lo que les mostraba en el primer gráfico. Y lo mismo ocurre con el norte de La Pampa, oeste de Buenos Aires, ¿sí? También tenemos regiones que en términos de área son muy confiables, como el sudeste bonaerense y la Cuenca del Salado, ¿no es cierto? Pero la conclusión que podemos sacar de este cuadro es que el ICO básicamente refleja lo que pasa con el área, ¿no es cierto? Por la razón de que el rinde es relativamente estable y por ende nos da un subíndice confiable. Para darles un poco más de detalle de lo que les estaba mostrando recién, les mostramos las distintas zonas, el índice de confiabilidad, el índice global, el cociente final, la representatividad de las distintas regiones, y creo que este cuadro lo más interesante es ver el rango de área max-min, ¿sí? Entonces, miren por ejemplo el NEA, que es el que nos está dando una gran variabilidad en términos de área. Tenemos la máxima área registrada, 440.000 hectáreas, y la mínima, 62.000. ¿Ven? Ahí está la cuestión. Por eso nos da un subíndice de área muy alto y termina afectando obviamente el cálculo final del ICO. Y lo mismo ocurre para, el norte de La Pampa, oeste de Buenos Aires, ¿sí? Fíjense la diferencia entre área máxima y área mínima es muy importante. Luego tenemos las regiones más confiables, que es lo que les comentaba, el sudoeste bonaerense, sur de La Pampa, y la Cuenca del Salado. Hasta aquí con el análisis del ICO para el girasol.
Ahora, en lo que sigue, Jorge Ingaramo les va a contar cómo sigue este índice para otros cultivos competitivos. Bueno, lo que hicimos es, entonces, para los mismos años que consideramos años buenos en materia de rinde para el girasol, y para todo el mismo periodo de variaciones de área que, como no pudimos establecer un estatus de área, porque el área de girasol, como todo el mundo sabe, fue cambiando notablemente, desde 2.600.000 hectáreas, bajó 1.300.000 y ahora estamos en 1.900.000. Entonces, al combinar un índice de rentabilidad, de rendimiento bastante estable y previsible con uno de área, uno se pregunta, bueno, pero lo que le pasó al girasol también le pudo haber pasado a los cultivos que competían con el girasol en los mismos momentos en que hicimos la medición para el girasol. Entonces, tratamos de averiguar qué pasaba con los cultivos competitivos en los mismos periodos y tomando las mismas variables que empleamos para el caso del girasol. Bueno, vuelve a estar en la primera columna la representatividad del área, tenemos el ICO del girasol, al lado tenemos los de soja, los de maíz, los de sorgo para las zonas donde el sorgo es competitivo con el girasol, en las áreas que corresponde, y el cultivo de trigo. Bueno, salta a la vista que, por ejemplo, para tomar un caso extremo que en materia de ICO, que es la zona del NEA, el girasol tiene 2,95 de índice de confianza, el trigo tiene 16,86, o sea, realmente la variabilidad de área de trigo es impresionante y la variabilidad de rinde también. Entonces, directamente el trigo es un cultivo muy poco confiable. Lo mismo pasa con el trigo en el centro norte de Santa Fe, cuando en girasol tenemos un índice de alguna confianza, no mucha, pero poca confianza, pero confianza al fin, de 1,37 en el centro norte de Santa Fe, tenemos uno de 2,53 para el caso del trigo. Miramos entonces en general cómo es el comportamiento de los índices de confianza para los cultivos competitivos. Y notamos que, por ejemplo, solamente en un área, la soja es competitiva, es tanto más o igual de confiable que es el sudoeste de Buenos Aires, donde más o menos tenemos índices parecidos, todos abajo de 1,20. Ya si nos vamos a la soja, a las otras regiones girasoleras, el centro norte de Santa Fe, el oeste de Buenos Aires, el sureste de Buenos Aires y la cuenca del Salado, el ICO de la soja es muy alto, ya vamos a ver por qué razón, y la soja es relativamente confiable, como decíamos recién, muy confiable en el sudoeste de Buenos Aires y confiable en el centro de Buenos Aires y en el NEA. En el caso del maíz tenemos una abrumadora presencia de confianza, o sea, el área maicera y sorguera, que lo tenemos ahí al lado, en general en buena parte de las regiones girasoleras se ha mantenido relativamente estable, en muchos casos mucho más estable que el girasol, por eso los ICOs son confiables, salvo alguna pequeña excepción. Tanto en rinde como en área, maíz es, salvo la excepción del centro de Buenos Aires, el sudeste de Buenos Aires para el maíz, el ICO de estos cultivos competitivos es relativamente bueno, es digamos un valor bajo, entra dentro del rango de muy confiable, y no es muy confiable en el centro de Buenos Aires y en el sudeste de Buenos Aires para el caso del maíz, y es confiable, pero no tan confiable como el girasol para el caso de la cuenca del Salado. Entonces vemos, como decía recién María Eugenia, cuando analizamos el componente de área vemos las mayores variabilidades que se pueden observar. Ahí sí tenemos otra vez lo que decíamos recién. Aquí ya sacamos, a ver, me vuelvo para atrás porque me olvidé dar un detalle. Vamos a considerar ahora todas las áreas donde el ICO del girasol tiene una fuerte competencia de confianza, que son 5 básicamente, con 2 excepciones, la del sudoeste y la de Cuenca del Salado, que ustedes ven que digamos que el ICO salva bastante bien su situación. Entonces ahora vamos a estudiar en las áreas donde el ICO del girasol no salva demasiado bien su situación y vamos a tratar de establecer por qué. Ya dijo María Eugenia que en materia de rinde, lo vamos a ver después, era relativamente confiable el girasol y bastante parecido al resto de los cultivos. Pero en materia de área, ahí está la gran diferencia. Fíjense ustedes que el ICO del girasol en materia de área en el NEA tiene un valor
valor extremadamente alto. Lo mismo ocurre con el oeste de Buenos Aires, y por eso en materia de área la variabilidad de área es muy grande, y el ICO y el girasol ahí le cuesta mucho competir en materia de variabilidad de área en la formación del portafolio de siembra del productor. En el centro norte de Santa Fe, el componente de área del girasol, lo mismo que en el centro de Buenos Aires, es bueno, pero digamos, es mejor que el de la soja, pero quizás en el caso del centro norte de Santa Fe no tan bueno como en el caso del maíz o en el caso del sorgo, que tienen mucha más seguridad en cuanto a componente de área, quizás por el rol que ocupan dentro de la rotación de cultivos y el portafolio que hace el productor. Ahí seleccionamos para las mismas regiones donde el ICO de girasol de alguna manera, entre comillas, pierde o puede perder, comparado con las otras áreas, en las otras zonas donde puede perder, usando el componente rinde. Y aquí vemos que el ICO se defiende bastante bien en el caso del NEA. Está en un nivel bastante confiable, se defiende muy bien también en el centro norte de Santa Fe. Todos los cultivos en materia de rinde se defienden bien en el centro norte de Santa Fe. En el oeste de Buenos Aires todos los cultivos también se defienden bien. En el centro de Buenos Aires el que tiene más complicaciones es la soja, y en el sudoeste de Buenos Aires tienen complicaciones el maíz y el sorgo. Las razones de estas complicaciones y la decisión del productor no pueden ser estudiadas con un índice de este tipo. Un índice de este tipo lee lo que pasó y trata de proveer un indicador. Después habrá que buscarle las causas de por qué se producen esas variabilidades de área y por qué en algunos casos, al relativizar el área de una región con el área nacional, se ven comportamientos tan disímiles. Obviamente que muchas veces en el NEA o en el centro norte de Santa Fe, la ventana de siembra corta puede hacer que pasa la época de siembra y se tiene poca humedad en el suelo, entonces el área produce variaciones, como se mostró en el primer gráfico que presentamos al comienzo. O sea, este indicador no pretende demostrar nada, ni mostrar causas, ni tampoco pretende ser predictivo. Cuando lo hicimos, se lo ofrecimos en Asagir a un grupo de miembros del Consejo Directivo, y lo vieron como un instrumento que podía ser útil para orientar investigación o tratar de ver cómo se hacen las acciones de reforzamiento, de promoción del cultivo, etcétera, etcétera. Entonces, como conclusión podemos sacar que analizamos el ICO de girasol por regiones. Las mayores variaciones se observan siempre en el componente de área, por las razones que de alguna manera acabo de enumerar, que insisto, no tienen carácter de relación causa-efecto. En cambio, el comportamiento de rendimiento hace al girasol confiable en todas las 7 regiones que representan el 95% del área nacional girasolera. Y si uno pudiera avanzar más en detalle, sacamos como conclusión que en el sudoeste de Buenos Aires y en la cuenca del Salado el girasol es muy confiable. Esas dos zonas en conjunto son el 26% del área nacional. Que en el centro norte de Santa Fe, centro de Buenos Aires, sudeste de Buenos Aires, el ICO del girasol muestra que es confiable. Aquí tenemos el 40%, o sea, 66% del área nacional se puede considerar confiable. Confiable o muy confiable. Y en el NEA, en el norte de La Pampa, oeste de Buenos Aires, es donde tenemos los mayores problemas de confiabilidad del cultivo, que generalmente, como dijimos hace un rato, se deben a la extrema variabilidad del área, porque no se deben a la extrema variabilidad del rinde, porque demostramos hace un rato que en rinde esas zonas andan bastante bien, son rindes bastante parecidos al rinde nacional en los años que llamamos buenos. Y que por supuesto forman parte del estatus del cultivo en las últimas 5 campañas. Comparando entonces ahora con el girasol con los cultivos competitivos, podemos decir que otra vez más, para todas las regiones, el girasol posee un ICO muy confiable. No hay problemas con el rendimiento de girasol esperado. Cuando uno va a dar charlas al interior sobre el tema de girasol, en general la principal virtud es la previsibilidad o la estabilidad del rinde. Incluso en los años donde la soja y el maíz tienen grandes problemas, bueno, el girasol siempre se destaca, y eso los productores lo conocen perfectamente mejor que uno, y generalmente le dan mucho valor a ese elemento, como para, además junto con la capacidad del girasol de administrar la poca agua existente en los años de seca,
la permanencia del rinde y la resistencia en los momentos de sequía son los que hacen que el cultivo sea muy confiable en todas las zonas girasoleras. Hicimos el ejercicio de definir un poco más rigurosamente este componente de rinde y dio más o menos lo mismo. Probamos de muchas maneras y siempre el girasol nos da muy confiable en materia de rinde. Por supuesto, como en el componente área, que es donde el ICO de girasol en cinco regiones tiene alguna clase de duda, los cultivos de soja y trigo, como vimos en la filmina anterior, presentan una alta variabilidad en términos de área. En general son poco confiables. En cambio, maíz y sorgo, en términos de área, es un cultivo confiable, aunque con alguna excepción, como vimos en el caso de la soja, en el caso del maíz. Y para el caso del girasol es poco confiable el cultivo en el NEA y en el norte de la Pampa oeste de Buenos Aires, 29% del área nacional. El girasol representa ventajas en el sudoeste de Buenos Aires en comparación con la soja y el sorgo. O sea, ahí podemos hacer una caracterización por región de cómo funciona este simple indicador que, insisto, no pretende ni predecir nada ni establecer relaciones causa-efecto, sino simplemente medir de adelante para atrás y dado un estatus tecnológico, medir cómo se comporta el girasol ahora que alcanzó ese nuevo estatus tecnológico de los 21 quintales media nacional por año y bueno, en la observación del pasado permite mirar qué pasó con las variabilidades de área y si uno las analiza año por año mirando los gráficos, se puede dar cuenta en los casos en los cuales el girasol tuvo problemas, porque en el caso, por ejemplo, del NEA, ventana de siembra corta, escasa humedad, o en el caso del oeste de Buenos Aires, problemas de inundación. En aquellas áreas donde el ICO de girasol resultó poco confiable, se debió principalmente al subíndice área, como dije al comienzo, y ese me parece la conclusión que uno tendría que tomar. Insisto, esto no es para tomar decisiones a futuro, es para que, bueno, mucha gente que quiere, semilleros, proveedores de insumos y demás, puede leer este instrumento, como de hecho lo leyeron, y por eso nos impulsaron a presentarlo en este congreso. Este instrumento no tiene nada de científico, no va a estar en la sala académica, por supuesto, es simplemente un indicador que sirve como sirve cualquier indicador, el costo de vida, el indicador de precios mayoristas, sirve para medir algo que pasó y para tratar de mirar por qué eso ocurrió. Conclusión, entonces, muy bien el desempeño del girasol como cultivo confiable en términos de rinde y bastante variable en términos de área, con dos áreas donde tiene muchos problemas, que son el oeste de Buenos Aires y el NEA. Muchísimas gracias por la atención y espero que haya sido claro en explicar este instrumentito. Gracias. Una pregunta, si quiere contestar esto. ¿A qué se atribuye que el índice sea tan alto en área? Bueno, preguntan sobre el índice. A ver, ¿tiene usted? Me pregunta a qué atribuimos que el índice sea tan alto en área. Y bueno, es simple, la variabilidad. ¿Usted lo vieron en el cuadro? A ver, ¿lo podemos poner? Ahí está la lista. No, pero vamos, quiero ver esto. Ahí está. Ahí miren ustedes lo que significa el chart de la izquierda, que tiene el comportamiento de la cuenca del Salado abajo en rojo, que evidentemente es un área donde el cultivo ha crecido bastante bien, ha tenido un área relativamente estable durante mucho tiempo y ha mejorado su rinde a lo largo del tiempo. Fue uno de los primeros que llegó al estatus de cultivo, al estatus nuevo encima de los 21 quintales por hectárea, por eso tiene y en el caso del NEA tiene ese problema que les mencionaba antes. Hay años en que la ventana de siembra transcurre sin la necesaria humedad del suelo y bueno, el productor no cultiva. En el oeste de Buenos Aires, con inundación pasó exactamente lo mismo. Ya está, estamos pasando el tiempo. ¿Existe? No. Me preguntan si existe relación entre esto y la rentabilidad. No, para nada. Estamos midiendo las dos cosas que el productor puede mirar en su historia productiva y comparar su región con el nivel nacional. Va a mirar su historia productiva y después le va a tener que él buscar las causas. La rentabilidad del cultivo puede ser un elemento muy importante en la inversión tecnológica, pero no pretendemos con este modesto índice matemático estadístico sacar una conclusión al respecto. Muchas gracias.